Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, a 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, tierra de misioneros famosa por su Feria del Membrillo. Fue el primogénito del matrimonio de Luis Colosio Fernández y Ofelia Murrieta García. Le siguieron 5 hermanos. Donaldo, como siempre fue conocido, era un alumno modelo. Inquieto y sagaz, era capaz de responder cualquier pregunta sin necesidad de estudiar. Le bastaba solo con poner atención a las explicaciones de sus maestros para exponer después respecto a cualquier tema. Dinámico y alegre, le tomó amor a los micrófonos y cada tarde, a las 18 horas, participaba en el programa Un Vals y un Poema, donde dejó su huella al programar música de grupos de su propio gusto, como los Abson, y al declarar poesía de sus autores favoritos. Colosio debió dejar el terruño para prepararse profesionalmente. En 1967 inició sus estudios de economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posteriormente realizó una maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania. En 1979 hizo una estancia en Austria. De regreso en nuestro país, se desempeñó como profesor de economía en el Colegio de México, en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac. Es en esta institución donde conoce a Diana Laura Riojas Reyes, con quien contrajo matrimonio en 1982. Del matrimonio nacieron 2 hijos, Luis Donaldo y Mariana. Llevaba 3 años casado con Diana Laura Riojas cuando, en 1985, fue elegido como diputado y luego en 1988 como senador. También en ese año alcanzó la cúspide dentro de su afiliación política. Tras desempeñarse como secretario de Desarrollo Social durante la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari, se perfiló como su sucesor y en noviembre de 1993 fue postulado formalmente. El discurso que ofreció frente al Monumento a la Revolución Mexicana el 6 de marzo de 1994 ha quedado anclado en las páginas de la historia mexicana como uno de los más sentidos mensajes jamás ofrecidos por un aspirante a la presidencia. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Apenas pasaron unas semanas de aquel histórico momento, uno de los más grandes en su brillante carrera política, cuando el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, sucedió lo inesperado. A todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. 2 balas atravesaron su cuerpo. La autopsia al cadáver de Colosio comenzó hacia las 9:30 de la noche y duró 2 horas. Se estableció que la causa determinante de muerte fue una herida por proyectil de arma de fuego, perforante de cráneo. El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 22 años, originario de Michoacán y radicado hacía 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Mario Aburto Martínez, presentado a la prensa en los días posteriores al asesinato, lucía un corte de pelo militar, menos moreno, no tenía los hematomas sufridos el día del asesinato en la cara y aparentaba estar más obeso, lo que desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino.
Distintas versiones señalan la existencia de una conspiración de Estado. Sin embargo, la versión oficial apunta únicamente a la participación de Mario Aburto en el homicidio. No obstante, no han sido esclarecidas las causas a años de ocurrido el asesinato. Luis Donaldo Colosio Murrieta representaba la esperanza del cambio en las estructuras políticas de nuestro país. Que su recuerdo, pues, se consolide en la transformación de nuestra sociedad. Un cambio donde la educación va a tener una importancia mayor, un cambio donde la vivienda para los mexicanos va a tener una importancia también fundamental, un cambio donde la atención a nuestros jubilados y nuestros pensionados va a ser también de la mayor importancia, un cambio en síntesis que atienda a las condiciones sociales. No podemos aspirar a llegar al siguiente siglo con tantos contrastes, con desigualdad, con marginación, con atraso. Tenemos necesariamente los mexicanos que esforzarnos por llegar en condiciones de mayor igualdad.